damos inicio a este cuarto episodio de Hay Cultura Unisabana. Es una alegría estar de nuevo compartiendo con ustedes en este espacio que ha sido diseñado, uno, para compartir entre expertos en un espacio de conversación, pero también para acercarnos a un público amplio interesado por las humanidades, por los temas culturales, siempre con un enfoque dinámico, con un enfoque atractivo, que habilita también la charla entre todos, la discusión posterior. Puedo decirles que es una alegría moderar. Hoy seré solamente moderadora, en todos los demás fui arte y parte, pero en este únicamente tengo el honor de acompañar, moderando, conduciendo la conversación a dos personajes a los que admiro profundamente y que es un lujo tener hoy compartiendo este espacio de charla, que son José Torres, que es catedrático de Filología Clásica en la Universidad de Navarra. Sus investigaciones se iniciaron precisamente en el tema de la poesía homérica y ha continuado también pensando, reflexionando sobre el mito y la interculturalidad de la época imperial. Puedo decirles el lujo que es asistir a una de sus clases. Yo fui una de estas afortunadas estudiantes coladas en su clase multitudinaria, con lo cual es realmente toda una oportunidad que haya aceptado acompañarnos en este espacio con el profesor Ronald Forero, a quien muchos de ustedes conocen, profesor de la Universidad de La Sabana, del Departamento de Lingüística, Literatura y Filología, experto en lírica griega arcaica, en papirología literaria, en recepción de la literatura y en didáctica de las lenguas clásicas. Yo también, desde los espacios del afecto y de la amistad, puedo decirles la alegría que es poder compartir con un profesor de su talla, de su creatividad también, de su profundidad. Así que tenemos hoy un espacio del todo interesante, del todo divertido. Piensen ustedes el título que nos convoca, La paz en el escudo de un guerrero, y esto implica adentrarnos en las páginas de la Ilíada, de este texto homérico en el que todos de algún modo nos hemos introducido, pero no plenamente interpretado, comprendido, y hoy tenemos la ocasión. De hecho, justo en función de un detalle puntual dentro de las descripciones de la Ilíada, esto es toda la metaforología, toda la construcción literaria que se urde para describir el escudo de Aquiles. Y justo describir el escudo de un guerrero es en sí mismo, ese detenerse en la descripción, es en sí mismo detener el tema de la guerra, ¿no? Detenerse. Es un tema que se sale de uno que resulta fundamental dentro de las páginas de la Ilíada, dentro de las travesías, de las peripecias. Y justo este motivo es el centro que nos convoca hoy. Vamos a empezar entonces hablando sobre la paz en esta primera obra literaria que se conserva en la tradición occidental, en la Ilíada. Pero antes de eso, quisiera que hablásemos de Homero y la Ilíada, José. ¿Quién era Homero? ¿Qué nos narra? ¿Qué narra la Ilíada? La pregunta por Homero es una pregunta difícil, es decir, porque es verdad que Homero es el nombre bajo el que se han transmitido estas dos grandes epopeyas, la Ilíada y la Odisea. También otros poemas más pequeños, pero el problema es que realmente las noticias que tenemos sobre Homero pues son noticias tardías, es decir, supuestamente Homero debería haber vivido en una época muy anterior a la época en la que aparecen esas noticias. Se supone que podría haber vivido quizá en el siglo VIII antes de Cristo. Las noticias son posteriores y además parecen muchas veces que están sacadas de los propios datos sobre el poeta que aparecen en las obras de Homero.
realmente, quiero decir, que fuese como lo representan también en el arte, pues como un viejo, ciego, bueno, pues realmente es una figura que se nos escapa. Lo más interesante desde mi punto de vista es que sobre todo tenemos estas dos grandes epopeyas y yo creo que es lo que hay que intentar disfrutar de la lectura de estas dos obras. Muchísimas gracias, José. Ronald, Sí. pensando justo en la importancia de la Ilíada para la literatura universal, es natural preguntarnos también por esos otros temas fundamentales dentro de la narración, dentro de la construcción. Eh, yo te invito a que nos permitas adentrarnos precisamente en esos vericuetos creativos. Bueno, la Ilíada es un poema enorme, son como 15, casi 16.000 hexámetros, o sea, es una obra monumental desde el punto de vista literario, porque está escrita en verso, ¿no? Y cuenta muchas cosas, o sea, el tema central y con el que inicia es la ira de Aquiles, que se niega a participar en el conflicto, pues, de la guerra de Troya. Ha sido convocado por Agamenón, ¿no? Ha reunido una serie de héroes griegos con sus ejércitos para ir a tomar a Troya, ¿no? Para ir a acabar con esta ciudad, porque a su vez ha habido un rapto de Helena, ¿no? De esta figura femenina que se va, o bueno, según las versiones, se va con Paris voluntariamente o que es raptada. Y bueno, eso causa que estos griegos vayan a rescatarla, a, a ir por ella hasta Troya. Como dice el dicho popular, no, se armó la de Troya. Entonces de ahí viene, porque el conflicto se inicia por eso, porque ellos tienen que ir a rescatar a Helena. Bueno, y eso es una historia larguísima donde se conjugan muchos mitos y que inicia con algo que también está en nuestra lengua, que es la manzana de la discordia, ¿no? Llega la diosa Discordia a una cena donde están todas las diosas griegas y los dioses y lanza una manzana que dice para la más hermosa. Entonces, Afrodita, Atenea y Artemis se disputan la manzana. Bueno, yo soy la más bella, ¿no? Dice cada una de las diosas. Entonces dicen, no, pues esto lo vamos a solucionar de la siguiente manera. Vamos a ir a buscar al hombre más guapo de todos los seres humanos y que él decida quién es quién es la que es más hermosa, ¿no? Entre todas las diosas. Y llegan allá, él está ahí, como se dice en España, todo guapo, ¿no? Y se queda mirándolas y cada una le ofrece algo, ¿no? Entonces, al final se va con Afrodita, que Afrodita es la que le dice, pues yo te doy a ti la mujer más hermosa que hay sobre la faz de la tierra, y se van por Helena. Entonces ahí empieza el conflicto, cuando le entregan a Helena a Paris y ya se va con Paris a Troya y ellos van a rescatarlas, ¿no? Entonces ese es el marco general de ese conflicto, pero la Ilíada relata solamente los últimos 50 días, una cosa así, del último año de la guerra, ni siquiera la guerra completa. Entonces, Aquiles está iracundo porque le han quitado una de sus esclavas, ¿no? Entonces, él dice, no, pues yo no participo más, no me importa que seamos derrotados, y bueno, allí es ese primer gran tema, que es la ira de Aquiles, que no permite que los griegos ganen la guerra. Entonces, además de eso, tenemos, por ejemplo, el tema de los nostos, que es el regreso a casa. Es un tema que también se trata mucho en este poema y que tiene que ver con que los héroes tienen ese deseo de regresar a casa. Y de ahí viene nuestra palabra nostalgia, ¿no? Que es ese dolor profundo que nos causa ese recordar a nuestro hogar y querer volver, ¿no? Esa es la etimología de la palabra nostalgia. Entonces, ese también es uno de los temas que figura allí en la Ilíada. También tenemos el tema de Cleos, Tocleos, que sería como
la gloria, pero no cualquier gloria, la gloria que no se marchita, la inmarcesible, que es la que buscan todos estos héroes allí en esta guerra, porque no es solamente el deseo de recuperar a Helena, sino también de ganar la gloria eterna, la gloria de este guerrero que participó y que murió en el campo de batalla. Otros podrían ser, no sé, el respeto que tienen los guerreros en todo este conflicto, que dan órdenes, que tienen una serie de comportamientos que los lleva a hacer esas acciones que están haciendo. Entonces no es solamente el conflicto armado, sino también otra serie de aspectos de la vida de estos héroes, de estos personajes. También está el tema del destino, por ejemplo, que nos lleva a pensar que no es posible para estos guerreros, a pesar de todo lo que hagan, de toda esa ansia de gloria, de riqueza, porque también eso hay que verlo, que también estaban allí para saquear a esta famosa ciudad, pues también no pueden escapar de ese destino que ya está. Entonces, además de eso, un montón de escenas de la vida cotidiana que pues tienen que ver con el día a día de los discursos de la gente en las asambleas, de los héroes cantando, de poetas que andan por allí, de las descripciones bucólicas y todo este tipo de cosas. Es decir, es un poema tan grande, tan lleno de temas. No solamente es el conflicto, no es solamente la guerra, sino un montón de otros subtemas que podríamos rescatar de allí. De hecho, esta pregunta para los dos, pero muy especialmente para José, qué llamativo es precisamente que en la actualidad tantos temas de nuestra cotidianidad, de nuestra psique, de nuestra comprensión de los arquetipos, se establezca en función de las sagas homéricas, ¿no? Que sigamos entendiendo nuestra psique en función de todos esos arquetipos que Homero establece. Es un deleite que podamos detenernos en eso, José. Sí, son esos arquetipos que están en el mito, ese mito que preexiste realmente a Homero. Homero lo que hace es recibirlo, transmitirlo, lo relabora, lo recrea, y uno de esos mitos o uno de esos complejos míticos es precisamente el de la saga troyana, toda la historia de la que estaba hablando también Ronald hace un momento, pero de todas las maneras en la Ilíada también están presentes los otros grandes ciclos, las otras grandes sagas, por ejemplo, también la saga de Tebas, todo lo que es popularmente conocido como la historia de Edipo y sus hijos, o también, por ejemplo, la propia historia de Heracles. También hay referencias constantes, hay referencias importantes y de gran contenido también a la saga de Heracles en la Ilíada, y precisamente no mucho después, además, de la descripción del escudo en el canto 18. Muchas gracias, José. Detengámonos ahora, también esta pregunta para ti, José, en ese corazón de nuestro conversatorio, en el escudo de Aquiles y lo que representa dentro del relato de la Ilíada, ¿no? Dentro de la construcción homérica en la Ilíada. Es un elemento muy llamativo al ir leyendo la Ilíada, al pasar por tantas situaciones dramáticas, enfrentamientos armados, de repente parece que la acción se detiene en una descripción. Aquiles se ha quedado sin sus armas porque se las prestó a su amigo Patroclo para que se presentara en su lugar en la batalla. Las armas se las quitó a Patroclo Héctor. Entonces la madre de Aquiles va a conseguir que el dios Hefesto, el herrero mítico, haga unas nuevas armas para Aquiles. Va a construir, por cierto, no armas ofensivas, todos son armas defensivas. Y de estas armas, la que más llama la atención es el escudo, y la Ilíada se detiene en narrar este escudo a lo largo de más de, creo que llegan, no sé si llegan, quizá no llegan a los 200 versos, pero casi. Entonces es un elemento muy llamativo porque separa todo ese mundo tan dramático. Entonces vemos una descripción, por supuesto, la descripción más extensa que hay en la Ilíada,
Y además es una descripción, también tiene la peculiaridad de que es una descripción dinámica. Los elementos que están en este escudo representados son elementos que están en movimiento. La acción no se puede parar nunca en los poemas homéricos, y se describe un escudo, pero de todas las maneras se describe un escudo en la que unos y otros se están moviendo de una manera o de otra. Es muy potente pensar que una descripción de algún modo detiene la peripecia, ¿no? Detiene la marcha de los acontecimientos. De hecho, la descripción misma termina convirtiéndose en una forma de reflexión, ¿no? En una forma, en una forma. Ahora, sí, Ronald. Ahora que lo mencionas, José, y bueno, retomando también esa idea del movimiento, ¿no? Porque claro, si se detiene el narrador a hacer una descripción de un escudo, pues uno dice, bueno, listo, se detuvo el conflicto y ya se acabó el asunto. Pero claro, ese análisis, y no lo había pensado así, en que ese microcosmos que está retratado allí, que es como un mundo en miniatura en este escudo. No sé si están viendo las imágenes. Sí, se ven muy bien. Pues son algunas de las representaciones que se han hecho de este escudo que relata Homero. Pero sí, ahora que lo pienso, no se detiene la acción en realidad, porque pues empieza Homero hablando del sol y de las constelaciones del cielo, como lo podemos ver aquí en las imágenes, por ejemplo en esta, que yo creo que se ve bastante bien, incluso ampliándolo. En el centro pues está el sol y bueno, todas las constelaciones alrededor. Y luego cada escena está en movimiento, en efecto, es verdad. Porque lo primero que describe es pues danzas y festejos y un montón de cosas que sí, en efecto, están en movimiento siempre. Es que sabes lo que, esto sí es meter la cucharada y pensar con ustedes para que me digan de pronto que estoy muy equivocada y me parece muy bien que me lo digan. Me hace pensar en la enorme diferencia entre la narrativa, ¿no? La narración y la poesía como tal, ¿no? Que es un detenerse, ¿no? En la poesía hay un prum, como parar el flujo de los acontecimientos. Y curiosamente, la poesía contribuye siempre en ese decantar, ¿no? Decantar lo vivido, entrar en lo más hondo del yo. A ratos me parece que en esa descripción tan detallada, que aunque no se aleje de la trama, igual es un frenazo, ¿no? Un frenazo en la narración. Yo no sé, tengo la sensación de que hay un elemento poético muy poderoso ahí, Ronald. Me gustaría, bueno, Ronald y José, me gustaría que nos detuviésemos en eso, que lo comentásemos. Bueno, pues de todas maneras, a pesar de ello, tenemos que pensar en una cosa, y es que el estilo homérico de por sí es muy descriptivo, es decir, cada héroe tiene un epíteto. Por ejemplo, Aquiles es el de los pies ligeros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, pues, que era rápido, ¿no? Hera tenía los ojos de una vaca, creo que es, si no estoy mal. Hay muchas descripciones, mini descripciones, incluso en la misma composición de los versos. Entonces, cada uno de ellos va entretejiendo una serie de imágenes continuas a lo largo de toda la narración. Y bueno, pues ya hemos dicho, 16.000 versos, imagínense, sin llevar a la imaginación de la audiencia a todas estas figuras que están representándose allí, pues sería muy aburrido, la verdad. Y una de ellas es, pues que está allí en el escudo, es esta escena en la que unos leones atacan una vaca, ¿no? Atacan el rebaño y pues la están comiendo allí. Entonces,
Este escudo y todas las representaciones que están acá también son representaciones que están en la Ilíada. O sea, hay unos conflictos, hay una manera de ver el mundo que está allí representada. Entonces, claro, todos estos elementos poéticos son necesarios, absolutamente necesarios para que tenga sentido contar esto, porque si no, pues lo terminamos en el resumen que hicimos al principio, ¿no? Hay una guerra por Helena y ya está. Esto lo puedo decir yo en 3 frases, ¿no? Microrrelato. Sí, los microrrelatos tan famosos del siglo XX. Pues no, aquí necesitamos 16.000 versos, ¿no? 16.000 versos para que la gente conozca esta historia que sucedió, pues ya el siglo VIII, la datación más reciente que se le puede dar a este poema. Entonces, claro, los elementos poéticos afloran en una narración de tipo épico, se resalta no solamente ese valor de los héroes, sino que también es también un despliegue poético narrativo muy fuerte en relación con todos estos epítetos, bueno, lo que decía de Aquiles, el de los pies ligeros, ¿no? Estos epítetos, estas mini descripciones que acompañan a cada personaje, pero también están otro tipo de descripciones más pequeñas que tratan de hacer evidente a quien está escuchando de qué es lo que está pasando y causarle más impacto. Y por eso estaba hablando también un poco de esta del león, porque es una que aparece en la Ilíada y es que se abalanzan sobre el otro guerrero como leones. Entonces, estas son continuas en la Ilíada, sí. Muchísimas gracias por este detenerte, precisamente, que nos ofrece tantos detalles. Justo en este juego de entrar en el detalle, en la minucia, José, una riqueza que nos cuentes también esa descripción de las ciudades que ofrece Homero en la Ilíada. Sí, en el centro del escudo, como aparece en las imágenes que está compartiendo Ronald, aparecen esos elementos astronómicos, pero luego rápidamente lo que se describe es la presencia de 2 ciudades que son como 2 puntos, 2 polos opuestos. Una es una ciudad en paz, es precisamente el tipo de vida que no pueden vivir los habitantes de Troya, ni por supuesto los que están atacando la ciudad. Es una ciudad en la que hay, pues, lo que sucede habitualmente en la vida de las ciudades, de las sociedades que viven tranquilas. Puede haber bodas, puede haber banquetes, puede haber danzas, puede haber música. Hay incluso también un elemento que nos llama la atención y es un juicio por un asesinato. Esa es la ciudad que está en paz, que como digo, pues es un contrapunto a lo que sucede en la Ilíada. Y luego también hay otra ciudad que es una ciudad que está en guerra. Es decir, es como si el asedio a Troya se replicara dentro de la Ilíada, o sea, es la narración dentro de la narración. Vemos la ciudad asediada, la vemos también representada en lo que está sucediendo en el caso de esa segunda ciudad que aparece también en el escudo. Y es, como digo, pues un elemento interesante. Esta es la habilidad de Homero en esto. Fuera quien fuese Homero, pero desde luego es la habilidad de este poeta al que no sabemos cómo llamar, ¿no? Y que incluso pues lo llega a estos detalles pequeños que son auténticos detalles de orfebre, como el orfebre que es Hefesto y que está trabajando este escudo que va a ser el escudo divino de Aquiles. Sí, sí, estaba pensando en todo esto del detalle porque, bueno, los estudios que se hacen acerca de esto dicen, bueno, pero, ay, está exagerando, eso no se puede representar todo eso que dice ahí, y mucho menos como lo está llevando Hefesto, pero claro, Hefesto es el dios herrero, o sea, no es cualquiera, ¿no? Entonces, la obra que sale de un dios, pues también tiene que ser magnífica, si no, pues sería simplemente pues, ponerlo allí, la, la placa de bronce, las orlas y se acabó. Entonces, claro, una descripción de tal tipo
pues tiene que ser el trabajo de un dios, ¿no? En ese sentido. Hay muchas representaciones, como pueden ver aquí en las imágenes, que son bastante bonitas. Esta también es espectacular porque muy al estilo griego. Las otras son pues ya pues todas son modernas, claro, pero esta Ronald, sí. perdona, permíteme que te diga que esta me gusta de una manera muy especial. A mí también, me encanta. Es más griega, ¿no? Sí, Me, sí, sí. hemos hecho Ese, la misma observación. Yo desde que me además, la mostró me enamora. es Sí, ese miedo que parece que tenían los griegos a dejar algo vacío y todo tiene que estar repleto. Es lo que pasa también en la cerámica de esa época. Sí, sí, el horror vacui, Sí, sí. sí, el horror al sí. vacío, sí, sí. Ronald, para continuar con esta idea que ha adelantado, que ha esbozado José, me parece muy pertinente que nos expliques precisamente por qué en la ciudad de La Paz se encuentra la descripción de un juicio de homicidio. Sí, es llamativo porque, como podemos ver, por ejemplo, en esta representación, no, ¿dónde es que está? En esta, está delimitado en los temas, ¿no? Una ciudad en paz, una ciudad en guerra, la agricultura y la vida pastoril. Es decir, son los cuatro grandes temas que están en el escudo. Y esta, que aunque está en paz, tiene ese pequeño conflicto, un mini conflicto entre la comunidad, porque ha sucedido un asesinato. Entonces es necesario aclarar qué fue lo que pasó, y están allí con los ancianos decidiendo la pena y lo que va a pasar con los implicados en este homicidio. Y eso tiene que ver con una concepción de mundo que difiere de la nuestra totalmente, Ujú. porque nosotros sí deseamos, ¿no? Un mundo en paz a perpetuidad. Es decir, nosotros sí queremos un estado de paz completo e imperecedero, porque también está en lo que se nos ha enseñado, ¿no? Que la paz completa está en el seno de Dios, ¿no? Cuando ya estamos en esa plenitud. Mientras que no, los griegos y los romanos no, y esta es una muestra de ello. Siempre hay un conflicto, siempre va a haber una guerra. Entonces, en este microcosmos es también una historia de Grecia, ¿no? Que están en un momento de paz y luego va ese momento de transición a la guerra. Y ellos la guerra no la veían del todo mal, ¿no? Entre otras cosas porque era un medio de vida, ¿no? Ser un guerrero era, que es una manera de ganarse la vida. Eh, y también la gloria, esa gloria militar, esa gloria de participar en las guerras. Así que no, ellos no contemplaban un escenario distinto a un estado de no conflicto en el conflicto. Podríamos decirlo también, verlo de esa manera, ¿no? Como que estamos en ese vaivén, ¿no? Y así por la eternidad. Pero para nosotros no, para nosotros la concepción es distinta, creo yo, ¿no? José, Podemos, no, iba a decir que podemos pensar que nuestro mundo hoy en día es un mundo muy competitivo, pero lo cierto es que la sociedad que refleja Homero, desde luego, y también, pues, por lo que sabemos, la sociedad griega de la época arcaica, pues, incluso de la época clásica, era una sociedad muy competitiva, muy competitiva. Y el ideal, por ejemplo, del héroe homérico, esto aparece además en un verso de la Ilíada, es ser siempre el mejor y quedar por encima de los demás. Entonces, creo que ahí también se refleja pues ese mismo espíritu competitivo. Es una cultura de lo público en la que lo importante es eso, la imagen que uno dé y, bueno, pues uno hace lo que sea por velar, por defender esa imagen pública y por conservar, defender su honor y su gloria, que es también, a fin de cuentas, lo que hace Aquiles pues en la Ilíada, cuando se siente ultrajado por el rey Agamenón. Sí, y ahora que lo mencionas, claro, ¿qué impulsa a Agamenón a quitarle su esclava a Aquiles? ¿No? Pues que también quiere demostrar ese poder que él tiene, porque él es el que comanda, él es el grande. Si me quitaron a mí mi esclava, porque pues la esclava era hija de uno de los adivinos de Apolo,
y que mandó una peste sobre el campamento romano. Bueno, es que son historias muy largas y nos faltan los detalles, pero bueno, así inicia, ¿no? Es también como que, bueno, ya me quitaron a mi esclava, pues yo voy y le quito la esclava al otro porque yo soy el que está siendo ultrajado al quitarme mi botín. Y entonces, bueno, va por la esclava de Aquiles, y aquí Aquiles no lo soporta porque también, como lo dices, se siente ultrajado. ¿Y cómo va a ser que a mí me van a quitar a mí mi botín de guerra? Y bueno, todos estos entrecruzamientos que hay una palabra en griego que es hibris, que sería eso como insolencia, arrogancia, ese orgullo malo que lleva a cometer esas malas acciones también, ¿no? ¿Querías acotar algo, José? No, estoy de acuerdo con lo que está diciendo él. Bien, a este punto de la conversación conviene, José y Ronald, que nos detengamos en esos otros episodios relacionados con la paz que aparecen en la Ilíada. José. Sí, es cierto que también hay otros momentos en los que vamos a ver no únicamente combates. Hay, en este sentido, creo que son importantes, por ejemplo, las escenas de las embajadas. Aparecen embajadas dirigidas a Aquiles en dos momentos distintos del poema y son importantes de maneras diferentes. Hay una primera embajada que envían sus compañeros cuando Aquiles se ha decidido pues, a retirarse del combate. Entonces lo que está sucediendo es que la guerra les va mal al bando de los griegos. Entonces intentan ablandar a Aquiles ofreciéndole todo tipo de cosas, pero sin embargo Aquiles no va a dar su brazo a torcer, no lo va a dar a torcer. Son sus amigos los que van a hablar con él y a pedirle, y sin embargo pues Aquiles no les hace caso. Es más, se reafirma en su decisión. Lo curioso, lo que realmente da su característica más peculiar a la Ilíada, es que al final va a haber otra embajada, que es la embajada del padre del gran enemigo de Aquiles, es Príamo, que va hasta la tienda de Aquiles para pedirle el cadáver de Héctor. Aquiles, después de matar a Héctor, no se conforma solamente con haberlo matado, sino que además se queda con el cadáver y lo maltrata, Va a ser Príamo precisamente el enemigo, va a ser el enemigo el que se va a presentar ante Aquiles, y entonces Aquiles, al ver al viejo Príamo, se va a acordar de su propio padre, y entonces ahí parece que descubre pues los sentimientos que decían todos que él no tenía, la compasión y el respeto. Y este va a ser el momento en el que Aquiles devuelva el cadáver de Héctor. Estos son, creo, pues eso, los dos grandes ejemplos de embajadas del poema. Podemos decir la embajada, pues en principio se detiene la guerra, hay una embajada. También son importantes los funerales. En ese sentido, es muy importante, en el canto 23, los funerales por Patroclo, el gran amigo de Aquiles. Y luego, por supuesto, si vamos al final del poema, los funerales de Héctor, el canto 24. Realmente la Ilíada no termina como uno se espera, a lo mejor, pues con el caballo de Troya entrando en la ciudad, como habremos podido ver en la película de Petersen que hizo, creo que fue en 2003. No, eso no sucede. Sabemos que Troya va a caer porque Homero anticipa esos acontecimientos, pero eso no se cuenta realmente en el poema. Es verdad. Es necesario. Sí. Bueno, a mí de las embajadas, de la primera, recuerdo el argumento que da Aquiles. Él dice, mi vida no vale todo, mi vida no vale, o la vida, ahí hay una, ¿cómo traducirlo? Eso es un reto allí en la traducción del argumento de Aquiles. Él dice, o bien mi vida o la vida, se puede entender en general, no vale todo lo que pueda sacar de Troya, o sea, no vale todo ese botín, no vale todas esas riquezas. Y es el argumento que les saca ahí a sus compatriotas para no ir a la guerra, ¿no? Le dice, bueno, igual me han despreciado y además, no, mi vida no vale eso. Es una cosa, o sea, tan grande que dice Aquiles en ese momento,
o sea, que la vida es valiosa en sí y que no lo merece. O sea, hay otras cosas que sí lo pueden llegar a merecer, pero no ese botín de guerra. Y luego de la otra, esa escena tan conmovedora cuando llega oculto, claro, porque uno se pregunta, pero ¿cómo llegó Príamo, el rey de los troyanos, a hablar con Aquiles? Entonces Hermes lo oculta, ¿no? Porque de ahí viene la palabra hermenéutica, ¿no? Porque Hermes protege esos mensajes, protege ese tipo de cosas, entonces llega protegido por Hermes y al campamento de Aquiles y por eso puede hablar con él personalmente, ¿no? De otra manera no hubiera podido porque lo hubieran matado apenas lo hubieran visto los guardias en la entrada del campamento de los troyanos. Y, padre. Y llegó el padre Estrada, se equivocó de puerta. Bueno, y entonces llega y le habla, o sea, como ese padre, ¿no? Ese padre que ha perdido a su hijo, ¿no? Y a solicitarle que le deje hacer los funerales, ¿no? Que por favor, que lo entienda. Y ahí se aplaca la ira de Aquiles. Y por eso también el poema termina ahí. Porque empieza con la ira desbordada, que no le permite participar en el Congreso. Luego la ira contra Héctor por haber matado a su amigo, ¿no? Y ultraja el cadáver y le da 3 vueltas alrededor de Troya para que todos los troyanos lo vean, ¿no? Vean el maltrato que le hace al cadáver de Aquiles, que entre otras cosas para la mentalidad antigua y bueno, para nosotros también, ¿no? Profanar un cadáver es un asunto serio, pero es tanta la ira que tiene. Que impresiona la actualidad, ¿no? Sí. En efecto, tantos de los ejes temáticos de la Ilíada continúan siendo camino desde el que nos entendemos, ¿no? En nuestra sensibilidad, en nuestros miedos, en nuestros fantasmas, en nuestras búsquedas. Sí, justo esta manera de relacionarse con la muerte resulta tan actual, nos explica tan profundísimamente, ¿no? Sí. Y claro, entonces allí se cierra ese ciclo. Ya Aquiles es conmovido por ese padre y uno de los argumentos le dice, bueno, pero aquí vengo suplicando, ¿no? De rodillas y hay un vaso, ahorita lo busco a ver si lo puedo proyectar, en el que está esa escena. Esa escena causó mucho impacto pues, de la esfera mitológica luego a los vasos y al mismo Homero, que lo hubiera podido perdonar, o sea, no perdonar, sino concederle ese favor que le pide el enemigo. Porque más que lo viera anciano, que lo viera suplicando por el cadáver de su hijo, era el enemigo. Y le concede el funeral. Y ahí termina, ¿no? Se cierra el ciclo de la ira también. Sí, es muy interesante esto, de verdad. Bueno, y para concluir al menos la ronda de preguntas en nuestra conversación y abrir el espacio a quienes nos acompañan, que puedan dialogar con nosotros, José y Ronald, ¿qué podemos entonces aprender sobre la paz a partir de lo que nos narra Homero? José. Sí. La importancia de la justicia en la resolución de los conflictos, eso de manera evidente. Creo que también, quiero decir, desde luego, la sociedad es muy diferente, muy distinta de la nuestra, pero aún así lo cierto es que, bueno, pues es verdad que esos sentimientos o esas grandes preocupaciones, como también pues ese miedo a la muerte, ahí está compartido y eso es una constante humana. Podemos decir también, bueno, pues sí que existe este mundo que está en guerra de una manera constante, o al menos durante los 10 años que dura la guerra, pero de todas formas también al lado o dentro, en la narración, en el propio escudo del guerrero, está esa ciudad en paz, que, bueno, pues podría ser quizá el tipo de ciudad que existía en aquel momento en Grecia, y ahí vemos a los personajes de esas ciudades que están llevando pues la vida ordinaria
de las gentes de aquel momento. Supongo que la palabra clave es precisamente la palabra, es decir, era una sociedad muy competitiva, decía yo antes, era una sociedad que rivalizaba también, sobre todo a través de la palabra. Entonces, posiblemente la cuestión es esa. Podemos quedarnos quizá con esta idea, cómo se puede llegar a la paz a través de la palabra, o más en general, cómo se puede llegar a través de la palabra a la resolución de los conflictos. Con lo cual vemos también precisamente a ese episodio que hemos comentado Ronald y también yo, pues lo que sucede cuando Príamo llega ante Aquiles y cómo el conflicto central en este momento de clímax se puede resolver precisamente a través de la palabra y a través de lo que conversan los dos personajes. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Y sí, yo creo que el punto principal y al que apunta Homero con esa descripción de esa ciudad en paz, pero con un juicio, ¿no? Con un juicio, con la presencia de la justicia allí actuando. Y bueno, para nosotros, ahora que se cumplen 5 años de la firma del acuerdo con la guerrilla de las FARC, pues este tema recobra relevancia una vez más, ¿no? Que es, bueno, ¿y la justicia qué? Porque recordemos que hubo una votación para decidir si se implementaban o no los acuerdos. Y dentro de los argumentos era que no había suficientes mecanismos de justicia para que los guerrilleros tuvieran pues una pena por los crímenes cometidos. Eso lo sabemos muy bien, pero fíjense una cosa. Esa importancia de la justicia resulta fundamental en el conflicto, pero también el argumento, ¿no? De decir, bueno, en el caso de la palabra, decir, bueno, es que esto nos va a garantizar que nadie más vaya a sufrir más, ¿no? Entonces, aún estamos, ¿no? En esta pugna en el país por si debemos ya pasar la página, ¿no? En efecto, y decir, bueno, listo, llegamos a este acuerdo con estos actores del conflicto y podemos seguir adelante para que esto no se repita. O si debemos buscar realmente unos mecanismos para que estas personas paguen por esos delitos, alguna pena, para que no haya insatisfacción en las dos partes. Es una situación complicadísima. Y de hecho, en el balance que se hizo hace poco, el padre de Ru decía que los candidatos estaban evitando el tema de la paz porque no daba votos. Entonces estamos todavía en esta reflexión en torno al conflicto y yo creo que esta es una manera de entender los conflictos también, entender que es natural que haya los conflictos, pero sin los mecanismos de la razón, ¿no? Porque recordemos una cosa, que logos en griego significa tanto razón como palabra, ¿no? Entonces es necesario todos estos mecanismos de justicia, de razón, de entender al otro, de tener ese sentido de humanidad para con los demás, entender que también son personas, a pesar de todo lo que suceda en estos escenarios de conflicto. Yo creo que esas son muchas reflexiones que podemos sacar a partir de esta descripción y del mismo poema, que pues aprovecho para invitarlos a su lectura, claro está. Si no lo han leído y si lo leyeron, vuelvan a leer con la perspectiva que estamos teniendo ahora nosotros como colombianos acerca del conflicto armado y qué nos falta y por qué no podemos llegar a un estado de paz después de tantos años. A mí me ocurre, no sé si estén ustedes de acuerdo, que los mejores momentos de la vida tienen una característica y es que siempre nos dejan con la sensación de que ha sido poco, ha sido corto, queremos más. Debo decir que ha sido un deleite conducir esta conversación entre José Torres, lujo tenerte entre nosotros, y Ronald Forero. Una alegría, como siempre, escucharte y una alegría también relacionarlos, que ambos se puedan conocer. Creo que hay tanta riqueza que puede surgir también de este encuentro. Asimismo, tenemos un público muy interesante, una audiencia muy interesante
de profesores y de estudiantes de filosofía. También tenemos con nosotros, por no ir muy lejos, al decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas. Así que bueno, ocasión de oro para alimentar la charla en este momento. Quien quiera abrir su cámara, bienvenido a que lo haga, para que también podamos vernos. Es una manera mucho más personal de relacionarnos, y quien quiera comentar, opinar, preguntar, es bienvenido en este momento a hacerlo. Sí. Tenemos una pregunta de alguien levantó la mano. Carlos Eduardo, adelante. Mora. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy Buenas interesante tardes. este tema, y algo que a mí me llama la atención, aparte de lo que ustedes hablaron de esa construcción de paz y de cómo se refleja en medio de esa guerra, cómo puede haber esperanza, y que ese parar, ese detenerse, para describir algo como la construcción de la fabricación de un escudo, pues también permite, oiga, tomémonos un aire, así estemos en la guerra, cómo esta descripción y esta narración nos lleva a detenernos en esto. Pero algo que me parece a mí muy interesante, y que puede llegarse a salir un poco del tema, pero me pareció muy interesante, es al ver todas estas imágenes, es como la descripción de ese escudo se convirtió en ese pretexto para crear estas obras de arte. Como vemos desde esa descripción cómo se generó toda una obra, y es que vemos, es una obra de arte donde describen las dos ciudades que ustedes manifiestan, esa sociedad pastoril que nos hablaba el profesor Ronald, creo que es el nombre, y también de cómo generó esa inspiración para estas obras que retratan esa realidad que se vivía en la antigüedad, ¿no? Y entonces eso me da también como esa oportunidad de que algo rico de la literatura sigue siendo eso, cómo todavía podemos generar ese tipo de interpretaciones, cómo generamos ese tipo de intertextualidad, y cómo desde esa descripción se generan otro tipo de artes, otro tipo de interpretaciones, y cómo yo hago parte, esa descripción, cómo yo la interpreté. Algunos la interpretaron, vemos al centro, los signos, las constelaciones y la parte de los signos zodiacales, después toda esta parte que refleja la filosofía griega, que refleja esa construcción de sociedad que ellos tenían. Entonces, eso también me llamó mucho la atención, como la literatura todavía nos ofrece también ese tipo de oportunidades creo que si no hemos leído la Ilíada, por lo menos tenemos una idea, pero acá nunca, muy posiblemente nunca nos habíamos detenido a pensar, hombre, qué importante es este escudo, y cómo ese escudo nos va dando esa oportunidad de tener conversaciones sobre seguir interpretando la obra, sobre seguir entendiendo ese fenómeno de, hombre, aunque es una obra que habla de guerra, como en esos momentos de guerra también hubo momentos de paz y momentos tan constructivos, y que generan otro tipo de narraciones y otro tipo de interpretaciones. Muchas gracias por la oportunidad, y realmente el tema me pareció bastante llamativo porque nunca me había puesto a analizar esa parte del escudo. Muchas gracias. Carlos Eduardo, antes de que José y Ronald te contesten, yo no me puedo quedar sin preguntarte cómo te conectaste con nosotros, cómo te enteraste. Amigos de la Sabana me permitieron estar en esta oportunidad, y el tema me llamó la atención porque dije, construcción desde la paz, hablar de la paz desde la elaboración de un escudo, el tema, y aparte literatura homérica, que ahorita hablar de literatura clásica es casi que un hito en este momento en que hay, como ustedes decían, tanto de microcuento, tanto Los relatos. de microrrelato, y que ahorita pues obviamente pedir, o sea, es casi que se supone que son lecturas obligatorias, pero pues en este momento ya como que se han perdido, o sea, se ha perdido esa necesidad de, hombre, siguen siendo tan relevantes eso. Particularmente la profesora Claudia Lugo fue la profesora que me dijo la invitación y me dijo, oye, está esta charla, sé que te va a gustar, Claudia, conéctate.
y pues nada, y pues dije, tengo el espacio, vi el tema, me gustó y nada, ojalá se sigan presentando este tipo de oportunidades. Gracias, Carlos Eduardo. José y Ronald, adelante. Bueno, pues yo podría añadir que sí, la inspiración del arte, bueno, en el mito, en la literatura, bueno, aquí tenemos no solamente una versión, sino muchas versiones. Es decir, Homero nos cuenta esto, pero hay otros, por ejemplo, hay un poeta del siglo VII que se llama Stesícoro. Él cuenta también sus versiones de los mitos de una manera poética, es decir, no solamente es el arte, sino de poesía de un poeta a otro, ¿no? Tenemos también esa influencia de estas obras magníficas en otros poetas, por ejemplo. Platón decía que incluso Homero había educado a Grecia. Y retomando otra vez el tema de los seres humanos, ¿no? De esas personas que estaban allí, esas personas también eran ejemplos y contraejemplos, ¿no? Tanto de lo que se puede hacer como de lo que no se debe hacer. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque luego esta obra impacta, vuelve en el Renacimiento, vuelve en el neoclasicismo, es decir, va y viene, vuelve y va, ¿no? Y tenemos estos referentes en la cultura romana también, tenemos la Eneida, una obra literaria también influida muchísimo por la Ilíada y la Odisea. De hecho, la Eneida es como una combinación de estas dos obras. Entonces, sí, claro, la influencia por eso se llama clásico, cuando los clásicos son grandes, es decir, cuando alcanzan ese estatus de clásicos es porque impactan a lo largo del tiempo, si no, no lo serían, sería una obra más. José, ¿tú querrías agregar? Sí, estoy de acuerdo. Yo quería decir solamente, los mitos hay que pensar que viven siempre en recreaciones constantes y pueden adquirir además significados diferentes. Entonces, eso explica que, bueno, dentro de Grecia, pues los mitos fueron siendo reelaborados en épocas diferentes, adquiriendo significados diferentes en esas épocas distintas, y luego también en la posteridad, pues eso ha sucedido de la misma manera. Hasta el presente, por supuesto. En el caso concreto también del poema de la Ilíada, sucede algo parecido, es decir, también la propia Ilíada pues deja su huella de maneras diferentes pues a lo largo de toda la literatura griega. Y esa presencia pues no se detiene, por supuesto, solamente en el mundo griego, también está lo que comentaba ahora Ronald sobre la importancia que tiene la Ilíada también para la literatura latina y que tiene además pues en toda la tradición occidental, a pesar de que a veces pues las épocas hayan sido a lo mejor más favorables a Homero o más favorables a la Eneida, de ahí a Virgilio, pero lo cierto es que es una reelaboración constante del mito en general y también en concreto pues de la versión artística, la versión literaria de la Ilíada. En ese sentido también pues todas estas imágenes se puede decir lo mismo, o sea, son recreaciones. Aquí Ronald creo que son en total, no sé si son 4 o 5 imágenes diferentes. También sería muy interesante también analizar cómo en épocas distintas, autores distintos, artistas distintos, han reinterpretado también pues esa descripción del escudo de Homero, que a veces tiene problemas filológicos que no nos permite comprender exactamente si se habla, por ejemplo, pues que son franjas concéntricas distintas, o si se trata pues de una estructura como la que representa, por ejemplo, esta otra imagen. Todo eso, por supuesto, pues, bueno, deja un campo abierto, muy libre, pues para las recreaciones de unos artistas y otros. Muchísimas gracias, José. Siento yo que como la filigrana de estos escudos y la filigrana de interpretación que los profesores José Torres de la Universidad de Navarra y Ronald Forero de la Universidad de La Sabana han urdido hoy, ha sido un deleite esta conversación con ustedes, ha sido un deleite cerrar así esta primera temporada de Hay Cultura Unisabana.
nos centraremos un rato a seguir pensando este espacio, a darle unas implicaciones más amplias, pero también nos quedamos muy satisfechos de cerrar con este capítulo una primera temporada. Infinitas gracias, José, infinitas gracias, Ronald, por todo lo que han construido hoy, y gracias a cada uno de los que se han unido a la conversación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, por supuesto, por la invitación a la Universidad de Sabana, concretamente a ti, a Mónica, y eso. Me parece una idea excelente y bueno, y un modelo y una inspiración pues para intentar hacer actividades de este tipo en otros lugares. Será una maravilla volvernos a encontrar de tantas maneras, José. Eres bienvenido en la Universidad de La Sabana, que lo sepas. Muchas gracias. Bien, bueno, gracias a cada uno. Muchas gracias a los asistentes también. Por supuesto. Quedamos en contacto con todos. Sí.